Está el verde, Barkatu. Bide segurtasunerako eta mugikortasun seguru eta jasangarrirako 2025 plan estrategikoa onartu berri dugu Eusko Jaurlaritzan eta legebiltzarrera bialtzekotan gaude berehala bialduko dugu. Laneko dokumentu honek Eusko Jaurlaritzak datozen 4 urteetan gai honen inguruan jarraituko duen estrategia orokorra eta gauzatuko duen ekintza plana markatzen ditu, biak. Argi daukagu beraz abiapuntua eta argi daukagu baita ere nora iritsi nahi dugun. Eta plan hau, helmuga horretara iristen lagunduko digun tresna nagusia da. Egungo egoera hauxe da 2 hitzetan esan da. Euskadin 2000 urtean 200 pertsona hil ziren errepideetan. Une hauetan berriz, 50 inguru hiltzen dira. 4. partea. Alde nabarmena dago, beraz, ikus daitekeenez. Gure helburua da, istripu tasa murriztea eta Euskadi, Europan erreferentzia izatea, bide segurtasunaren eta trafikoaren kudeaketaren esparruan. Zenbaki zehatzagoetan adierazita, istripuetan hildakoak eta zauritu larriak 50% gutxitu nahi ditugu 2030 urterako 2020ko urtearekin konparatuta. En Euskadi, en el año 2000, fallecieron 200 personas en las carreteras. En la actualidad fallecen entre 40 y 50, aproximadamente la 1/4 parte. La diferencia es, como puede verse, ostensible. Nuestro objetivo es reducir aún más la accidentalidad y que Euskadi sea un referente a nivel europeo en materia de seguridad vial y gestión del tráfico. En cifras, hablamos del reto de disminuir en un 50% las víctimas mortales y las personas heridas graves en accidentes para el año 2030 en relación con el año 2020. Euskadi es uno de los países con menor tasa de personas fallecidas o heridas graves en accidentes de tráfico por millón de habitantes en Europa. Tenemos 23 y Suecia, con la tasa más baja del continente, tiene 22. Eso significa que el conjunto de instituciones y actores públicos y privados involucrados en la seguridad vial y en la movilidad segura y sostenible vamos por buen camino. Pero no somos autocomplacientes. Al revés, el Gobierno vasco ha asumido el exigente compromiso de la Declaración de Estocolmo junto con los países más avanzados y desarrollados de Europa. Es la denominada Visión Cero, que significa que para el año 2050 queremos que Euskadi tenga 0 accidentes mortales o con víctimas graves. Los accidentes de tráfico son una crisis de primer orden en las sociedades avanzadas y desarrolladas, una crisis que no nos podemos permitir. El 70% de la siniestralidad con víctimas mortales se produce por 3 factores concurrentes: distracción al volante, consumo de drogas o de alcohol y velocidad inadecuada. Son la principal causa de muerte de niñas y niños jóvenes de entre 5 y 29 años. Una realidad inasumible. Hildakoak eragiten dituzten istripuen 70%, 3 arrazoirengantik gertatzen dira. Gidatzen arreta galtzeagatik, alkohola eta droga kontsumitzeagatik, edo abiadura desegokiagatik. 5 urtetik 29 urtera bitarteko neskamutilien eta gazteen heriotzaren arrazoi nagusia dira. Beraz, errealitate onaertezina. Nazio Batuen arabera, urtean 1.350.000 pertsona hiltzen dira munduan trafiko istripuen ondorioz. Egunean 3.700 pertsona hiltzen dira munduan. Zifra horrek adierazten du, istripuak mehatxuk globala direla pertsonen osotasunerako.
Eta horrela tratatzen ditugu hain zuzen ere gaur aurkezten dizugun dokumentu honetan. Nazio Batuen Batzar Nagusiaren garapen jasangarrirako helburuekin lerrokaturik dagoen ekintza plan integral bat da. Helburuok Euskadi Basque Country 2030 agendan espresuki jasota daude beraz. El Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2025 define 7 líneas de actuación con sus correspondientes iniciativas y acciones concretas. Es un plan exigente y ambicioso, pero al mismo tiempo realista y factible. Trata la accidentalidad como una de las grandes amenazas para la seguridad pública. Por eso lo hemos incardinado también, y así está registrado, en el Plan Estratégico de Seguridad Pública 2025, que fue aprobado por el Gobierno vasco en marzo de este mismo año. Su misión es contribuir al bienestar y la seguridad de las personas usuarias de la red viaria vasca. Para conseguirlo, trabajamos en 5 ámbitos: la promoción de la seguridad vial, la fluidez en el tráfico, la prevención, concienciación y sensibilización, la coordinación y la corresponsabilidad institucional y ciudadana. Porque tenemos claro que el reto de la movilidad es un reto colectivo. Por eso trabajaremos en acuerdos transversales, interinstitucionales y público-privados que garanticen el cumplimiento de los compromisos que hemos alcanzado públicamente. Un plan también que presta especial atención a los colectivos vulnerables: motoristas, ciclistas, vehículos de movilidad personal, peatones, personas con diversidad funcional, niños, niñas, etc. El Gobierno vasco va a invertir 12 millones de euros al año en su implementación hasta el año 2025. En total, por tanto, más de 50 millones para avanzar también en el necesario salto tecnológico en materia de tráfico y de seguridad vial. A este respecto, quiero destacar el hecho de que vamos a implantar nuevas herramientas digitales que permitan que las vías sean más seguras, y aprovecharemos todas las potencialidades que entrañan las TIC para monitorizar las vías. En este sentido, destaca el proyecto para la instalación en las vías de competencia del Gobierno vasco de nuevos equipos de conteo y clasificación de vehículos. Un proyecto de 400.000 euros que suma la inteligencia artificial a las habituales técnicas de ingeniería de tráfico para el análisis y el tratamiento de los datos. Ello nos va a permitir dar un salto cualitativo tanto en relación con la cantidad como en relación con la calidad de los datos para poder gestionar el tráfico ante incidentes y situaciones recurrentes de congestión. Eusko Jaurlaritzak esan bezala 12 milioi euro inbertituko ditu urtean planaren ezarpenean 2025 urtera arte. Guztira beraz 50 milioi izango dira trafikoaren eta bide segurtasunaren arloan premiazkoa den jauzi teknologikoan ere aurrera egin ahal izateko. Alde horretatik, aipatzekoa da eta bereziki aipatu nahiko nuke ibilgailuak sailkatzeko eta zenbatzeko ekipamendu berrian instalazioa. Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak diren errepideetan noski. Proiektuaren kostua 400.000 eurokoa da, eta adimen artifiziala gehituko zaie datuen analizirako eta tratamendurako ohiko trafiko ingenieritzari. Horri esker, jauzi kualitatibo bat eman ahal izango dugu baita ere behin eta berriz errepikatzen diren auto ilara egoeren eta gorabeheren aurrean trafiko kudeatu ahal izateko datuen kalitateare eta kopuruan. Finalizo mi intervención. Garrantzizkoa da baita ere azpimarratzea, plan hau lantzean genero ikuspegia txertatuta dugula. Horrez gainera, parte hartzea handia izan duen plana da baita ere, arlo publikoaren eta pribatuaren laguntzarekin eta ekarpen guztiarekin osatu bai da. Ezartzen joango diren politika publikoak ebaluatzeko sistema bat ere badauka planak, oraintxe salduko dizueguna. Eskerrik asko ni aldetik,
Y a continuación voy a ceder la palabra a la directora de Tráfico, Sonia Díaz de Corcuera, que les va a explicar los detalles y pormenores de este nuevo plan. Eskerrik asko sailburu, egun on guztioi, buenos días a todos. Efectivamente, hoy presentamos el recién aprobado por Consejo de Gobierno vasco nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible en Euskadi 2021 y 2025. Hasta el 2025 va a ser la hoja de ruta con la que trabajaremos por la consecución de esos objetivos que explicaba el consejero, tan ambiciosos como son el de reducir en un 50% el número de personas fallecidas y personas heridas graves en Euskadi como consecuencia de un accidente con respecto a los datos de 2020. En este sentido es interesante conocer la foto, ¿no? Saber de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde caminamos para la consecución, como digo, de esos objetivos que son exigentes, que son ambiciosos, que los tenemos marcados para 2030, pero que tienen ese horizonte con la visión cero de llegar hasta 2050, efectivamente, con la reducción a cero, si pudiera ser, cero personas fallecidas y heridas graves como consecuencia de un accidente de tráfico en nuestras calles y en nuestras carreteras. ¿De dónde venimos? Si miramos al retrovisor, echamos la vista atrás, vemos cómo estábamos en las dos décadas precedentes. Podemos ver cómo en el de 2001 a 2010, la media de personas fallecidas se situaba en torno a 130 personas, cómo esta evolución pasa a ser de una media de 47 personas fallecidas en la década 2011-2020, con lo cual vemos ahí la tendencia a esa reducción en torno al 64%. Ocurre lo mismo en la media de heridos graves por década, de 886 de media en la década 2010, pasamos casi a la mitad, 421 en la década siguiente. Si lo analizamos por cada 5 años, vemos también la evolución, cómo ha evolucionado la accidentalidad en el número de personas fallecidas y en la media de personas heridas graves. Es el punto de partida de dónde venimos y cómo ha evolucionado la accidentalidad. En Euskadi partimos, de cara a este nuevo plan estratégico, de una evolución que es descendente, esa es la tendencia, y como sabéis, las tendencias hay que verlas en ciclos amplios de tiempo, no solamente en un año, sino ciclos de décadas, ciclos amplios. La tendencia en Euskadi es claramente descendente, lo podemos observar en estas dos diapositivas, y llegamos a un momento, estamos en un momento, en una horquilla de entre 40 y 50 personas fallecidas en los últimos años, ¿no? Es ese punto de partida, es a partir de ese punto en el que estamos y con el que construimos, o desde el que construimos, el nuevo Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi para los próximos años. Este es nuestro plan. Nuestro plan está alineado con los planteamientos más globales. La evolución de personas fallecidas y personas heridas graves, lo tenéis en la diapositiva, y me consta también que lo vais a tener al término de nuestra intervención, pero veis la gráfica, veis esa tendencia claramente descendente en términos de accidentalidad en Euskadi y una cierta estabilización del dato en el tramo final, en los últimos años. La tasa de personas fallecidas por millón de habitantes de la Unión Europea, veis cómo Euskadi está situada solo por detrás de Suecia, ¿no? Con una tasa es interesante en términos de accidentalidad y de evolución. Es decir, vamos bien, pero no podemos, como decía el consejero, ser autocomplacientes, porque sabemos que una persona fallecida, una persona herida grave, es un problema y es lo que nos anima a seguir implementando políticas para paliar este drama que es el de los accidentes de tráfico a todos los niveles. El plan estratégico que recién aprobado y que presentamos hoy ante los medios de comunicación tiene
como una de sus prioridades la protección en los colectivos más vulnerables. Cada vez la accidentalidad en estos colectivos es mayor y esto obedece a que los cambios en términos de movilidad en nuestra sociedad pues también se están implementando, ¿no? A modo de ejemplo, cada vez vemos más vehículos de movilidad personal por las calles de Euskadi, ¿no? Pues es una nueva realidad que desde luego tiene su reflejo también en la accidentalidad. Las causas de accidentalidad siguen siendo estos tres factores concurrentes a los que hacíamos alusión anteriormente: las distracciones, sobre todo por el mal uso del teléfono móvil en el interior, en los habitáculos de los vehículos, el consumo de alcohol y de drogas y la velocidad inadecuada, esa velocidad que no se adecúa y que no está en consonancia con las circunstancias de la vía en el momento de la conducción. Nuestro plan es un plan que plantea una misión bien clara, una visión, tiene unos principios y, desde luego, unos retos estratégicos. Y la misión, sobre todo y sobre todas las cosas, pasa por contribuir al bienestar y la seguridad de las personas usuarias de la red viaria vasca mediante la promoción de la seguridad vial, la fluidez en el tráfico y la movilidad segura y sostenible basada en la prevención es uno de nuestros objetivos, del que derivan pues acciones relacionadas con la sensibilización y la concienciación, precisamente para prevenir los accidentes de tráfico. La visión es la que venimos comentando desde el inicio de la intervención, es reducir la accidentalidad con esa visión cero, que es una visión ética, es una visión que lo que viene a decir es que no podemos permitirnos como sociedad que una sola persona fallezca o que haya personas lesionadas graves como consecuencia de un accidente de tráfico. Y los principios con los que nace este plan son el principio de cercanía, de compromiso con la sociedad, lógicamente de confianza, vocación de servicio, no puede ser de otra manera, transparencia y buen gobierno, liderazgo y equipo y, desde luego, evolución. Nuestro plan plantea 4 retos estratégicos que están vinculados al Plan General de Seguridad Pública de Euskadi: modelo de seguridad integral, nuevas capacidades y nuevas amenazas, expectativas y exigencia creciente de la ciudadanía, y para todo ello necesitamos un equipo profesional suficiente, estable, implicado y satisfecho. Como todo plan estratégico, nuestro plan plantea una serie de líneas de acción. Esas líneas estratégicas se van a desplegar en iniciativas, las iniciativas a su vez se despliegan en acciones y estas en indicadores que lo que van a hacer es ayudarnos a evaluar, a reflexionar, a ver cómo, a examinar cómo estamos logrando los objetivos o qué es lo que hace falta para ir acercándonos a la consecución de los mismos a lo largo de estos años. Estos son los 4 retos que comentábamos. Cada reto se despliega en una línea estratégica. Y cada línea estratégica, como decía, pues incluye iniciativas. Iniciativas como el Pacto Vasco por la Seguridad Vial. Esta es uno de los proyectos más interesantes que plantea este plan estratégico. Empezamos a trabajar ahora con el comité del pacto y esperamos ir pudiendo alcanzar objetivos en este proyecto de los que podremos daros cuenta en sucesivas intervenciones públicas. Es importante para nosotros consolidar mecanismos de coordinación y cooperación entre todas las entidades y agencias activamente implicadas en la gestión del tráfico y de la seguridad vial. Esta es nuestra línea estratégica primera. En la línea estratégica 2, establecer programas de formación, prevención y sensibilización específicos para actuar especialmente sobre los colectivos más vulnerables. Implantar nuevas herramientas para incrementar la protección de la seguridad vial en las vías competencias de la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco, que son las vías interurbanas. Desarrollar un modelo de seguridad vial guiado por la inteligencia. El objetivo es que toda la actividad relacionada con la gestión del tráfico y la seguridad vial esté basada en información fiable, en el dato y pertinente, proveniente de múltiples fuentes y explotada de manera integral.
Tenemos una línea quinta de actuación que pasa por articular una dinámica sistemática y estructurada de relación y encuentro con la ciudadanía y la sociedad civil, así como de transparencia y rendición de cuentas sobre lo que estamos haciendo, sobre las políticas que implementamos en términos de seguridad vial y de gestión del tráfico. Establecer mecanismos y canales que permitan una comunicación bidireccional y directa con la ciudadanía. Y la línea séptima, la línea estratégica 7, pasa por contar en el equipo de la Dirección de Tráfico con personas comprometidas, cualificadas, con sentido de pertenencia y satisfechas. Como decíamos, cada acción contempla una serie de indicadores con los que evaluaremos los resultados de esos objetivos con los que arranca, con los que nace este Plan Estratégico de Seguridad Vial que presentamos hoy aquí. Estos indicadores nos van a ayudar a medir el número de víctimas mortales a causa de un accidente de tráfico, el número de personas heridas graves a causa de estos accidentes de tráfico. Vamos a centrarnos y a bajar mucho a esos colectivos vulnerables para seguir analizando la accidentalidad y poder activar políticas que respondan a cada casuística. Número de personas motoristas fallecidas, número de personas mayores fallecidas. Aquí podéis ver todos los indicadores que tenéis en la presentación que se os ha entregado, y con estos indicadores evaluaremos los objetivos que plantea este plan estratégico que, como decimos, fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Es la hoja de ruta que marcará nuestras actuaciones y que básicamente el objetivo que persigue es un objetivo de Euskadi, es un objetivo europeo, es un objetivo global recogido en los ODS de Naciones Unidas, y es ese objetivo de reducir para 2030 la accidentalidad con esa visión cero, ¿no?, en torno al 50% en 2030 con respecto a los datos de 2020, personas fallecidas y también personas heridas graves. Y sin más, deciros que el plan estará colgado en la página web, el documento íntegro, en la página web de las direcciones de este departamento, y ahí tenéis toda suerte de detalles de cada una de las acciones, de cada una de las iniciativas contempladas. Sin más, si queréis lanzar alguna cuestión, alguna aclaración, a vuestra disposición. No, cuando hablamos de competencia estamos hablando de competencia de tráfico del Gobierno vasco. Lógicamente, la competencia sobre el soporte físico sobre el cual se desarrolla el tráfico es una competencia foral, en nuestro caso, además ya completa, en el sentido de que todas las vías que discurren por la Comunidad Autónoma de Euskadi han sido ya objeto de transferencia y pertenecen a las instituciones vascas, en este caso a las forales, ¿no? Cuando hablamos, por tanto, de carreteras de la competencia del Gobierno vasco, no hablamos de las carreteras como soporte físico en sí, sino de carreteras cuya competencia en materia de tráfico corresponde al Gobierno vasco. Sí, las diputaciones, de hecho, son las titulares de las infraestructuras y su competencia está clara, ¿no? Explotación, mantenimiento y conservación de las vías. Nosotros gestionamos el tráfico y todos los soportes inteligentes en carretera, radares, los paneles de mensaje variable, todos esos soportes tecnológicos, los competentes somos el Gobierno vasco. Perdón, la pregunta es que no. A ver, la plantilla de la Ertzaintza es fija, estable. Así que la plantilla cuenta con 8.000 efectivos, está acordada en la Junta de Seguridad y es así inamovible, ¿no? Salvo que otro acuerdo posterior de la Junta de Seguridad alterara esa condición, ¿no? Dentro de ese límite nos tenemos que mover siempre inexorablemente y, en este caso, dentro de
la Ertzaintza, de la estructura de la Ertzaintza, hay una unidad específica de tráfico que, lógicamente, es la que se ocupa de gestionar todo lo que tiene que ver con el tráfico. Una unidad que, hombre, está suficientemente dotada. Otra cosa es que en este momento, como consecuencia del hecho de que en el marco de la renovación generacional hay un déficit en la plantilla de aproximadamente 800 efectivos, ¿no?, que son personas que se han jubilado o que se han dado de baja definitivamente y, por tanto, van a ser sustituidas próximamente por las nuevas promociones que salgan de la Academia Arkaute. Puede ser que en ese contexto, como en otros sectores y otras unidades de la Ertzaintza, haya también déficit de personal en las unidades de tráfico, ¿no? Pero, por lo demás, la plantilla destinada a tráfico es una plantilla suficientemente dotada y con efectivos, en principio, suficientes, ¿no? Más allá, insisto, de las incidencias transitorias relacionadas con la renovación generacional y el hecho de que, bueno, pues un intenso proceso de jubilaciones, ¿no?, que se está produciendo estos años, pues como en otros sectores y unidades de la Ertzaintza, haga que lo efectivamente disponible también en el ámbito de la unidad de tráfico sea inferior a lo realmente recogido en la plantilla, Bueno, supongo que comprenderá que, como responsable que soy de un departamento de seguridad, sea más cauto y más contenido en el suministro de información que concierne a menores que están particularmente protegidos en todo lo que tiene que ver con el manejo de la información y que, por tanto, no divulguen ni nombres ni otros pormenores o detalles que puedan conducir a poder identificar a las personas que tienen su derecho a la privacidad, ¿no? Particularmente tratándose de personas menores, ¿no? Lo que puedo decir es que en ese, como en todos los casos similares, ¿no?, en los que se producen delitos y particularmente agresiones de unos menores contra otros o unas menores contra otras, la Ertzaintza interviene y en este caso está actuando como tiene que hacer, en estrecha colaboración con la Fiscalía de Menores, que es la que finalmente marca la pauta de lo que se debe hacer, y en estrecha colaboración también con el resto de las instituciones públicas concernidas, en la medida en que estamos hablando de personas que también están internadas en algún centro, ¿no? Por tanto, en colaboración con ambos entornos institucionales, sobre todo con la Fiscalía de Menores, que, insisto, es la que marca siempre la ruta a seguir en ese tipo de supuestos, pues desde la primera denuncia que se puso allá por el día 26 de agosto, creo recordar, se está actuando rigurosamente y haciendo un seguimiento puntual de ese, como en todos los supuestos de naturaleza similar, ¿no? Hombre, no voy a dar instrucciones yo a la Fiscalía de Menores sobre lo que debe aconsejar o debe que dictaminar a este respecto, ¿no? Medidas en el ordenamiento jurídico existen y si además tenemos en cuenta que se trata de personas que están en una institución bajo la tutela y la protección de una institución pública, pues también esa institución pública tiene alguna responsabilidad a ese respecto y una capacidad, digamos, de intervenir y de tomar medidas de tipo educativo y de medidas que limiten algunas actuaciones que están más allá de lo que marca la normalidad de la convivencia social, ¿no? Por tanto, mecanismos en el ordenamiento jurídico existen, instrumentos en las instituciones existen, pero la Ertzaintza aquí no es autónoma ni decide qué es lo que hay que hacer, sino que actúa en coordinación, insisto, con esas instituciones. No son menores al margen de una institución, ni tampoco la Ertzaintza tiene capacidad para actuar al margen de lo que la Fiscalía de Menores pueda dictaminar a este respecto, que es quien, insisto, guía siempre las actuaciones cuando se trata de actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo por personas menores de edad, ¿no?
Bueno, por lo que respecta al auto del Tribunal, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que se dictó ayer, tengo que reiterar necesariamente la toma de posición que ayer hizo pública el portavoz del Gobierno vasco en relación con esta resolución, ¿no? No es la primera vez que nos encontramos con una resolución dictada por esta sala que no nos gusta ni en su contenido jurídico ni tampoco en lo que entraña de limitación en el terreno ya político para actuar con responsabilidad a unas instituciones públicas que tienen frente a sí el inmenso desafío de afrontar nada menos que una pandemia. Hago mía las palabras del portavoz cuando decía que con esta incertidumbre, con esta inseguridad jurídica resulta francamente difícil, objetivamente difícil afrontar con eficacia la lucha contra una pandemia y, bueno, podemos hacer consideraciones ya sobre las deficiencias que, a mi juicio, incluso como jurista puedo constatar ya en el auto desde un punto de vista estrictamente jurídico, ¿no? Despacha en muy poco tiempo una abundante documentación que le ha sido remitida por la representación judicial del Gobierno vasco, que sumaban pues aproximadamente 800 folios que requerían para su análisis concienzudo un cierto tiempo, que obviamente por el margen temporal en el que se ha dictado la resolución no ha sido objeto de análisis con el rigor correspondiente. El auto hace una lectura defectuosa del alcance y contenido del acuerdo adoptado en su día por el Consejo Interterritorial de Salud, ¿no?, que no establece un aforo de 600. Dice que el aforo puede ser de hasta 600, ¿no? Y, por tanto, en ese marco pues se han adoptado por parte de otras comunidades autónomas decisiones que hasta 600 se sitúan en umbrales por debajo, digamos, de ese nivel, ¿no? Tercero, llama la atención la capacidad que se autoatribuye el tribunal para hacer valoraciones de tipo sanitario, ¿no?, cuando, en fin, las decisiones del Gobierno vasco están avaladas por una comisión técnica integradas por especialistas, ¿no?, virólogos, biólogos, médicos, en fin, personalidades especializadas en el ámbito de lo que son las pandemias, que puedan ser sus decisiones así alegremente suplantadas por una decisión de pues un tribunal que no carece de formación virológica o epidemiológica y que tampoco en este caso consta al menos que haya recabado un dictamen especializado a este respecto, ¿no? En fin, desde el punto de vista jurídico se le podrían hacer muchas objeciones, pero más allá de todo esto, pues hay que hacerse eco, en fin, de la afirmación formulada ayer por el portavoz, en el sentido de que resulta francamente difícil una gestión de este tipo, ¿no? También quisiera constatar otra cosa. Esta sala se ha caracterizado durante el último año por sumarse, digamos, a las posiciones más antiautonómicas del panorama comparado, ¿no? Hemos podido comprobar que efectivamente ha habido resoluciones muy diferentes por parte de los tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades autónomas en relación con las diferentes medidas que para luchar contra la pandemia venían adoptándose por parte de las comunidades autónomas con contenido restrictivo o limitativo de derechos. Pero las posiciones más antiautonómicas son las que ha abrazado esta sala de este tribunal, que en muchos casos además han sido ya abiertamente desautorizadas por incluso el Tribunal Supremo, ¿no?, en su jurisprudencia, en la que en el marco del recurso de casación que ahora puede interponerse está dictaminando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no es voluntad del Gobierno plantear recurso alguno, creo que ya lo adelantó el portavoz ayer, porque, en fin, es voluntad del Lehendakari no judicializar más esta cuestión y actuar en cada momento en el marco de lo que resulta legalmente posible y de lo que nos permiten las instituciones, ¿no? Porque la resolución no nos gusta, discrepamos radicalmente de ella en lo político y en lo jurídico, pero la respetamos y la acataremos, ¿no? Bueno, comprenderá usted que el contenido del dispositivo pues no se lo puedo desvelar yo ahora en este momento, ¿no?, entre otras cosas porque tampoco está conformado del todo, ¿no? Hay que ver exactamente cuál es el mapa de comunicaciones, de concentraciones o manifestaciones que se produce para esa jornada, ¿no? En este momento tenemos comunicadas, hasta donde yo sé, que puede ser que igual se me escape alguna, pero hasta donde yo sé hay comunicadas 3 concentraciones o manifestaciones para ese día, 2 en Arrasate-Mondragón y 1 en Donosti, ¿no? Las de Arrasate se van a producir, pueden solaparse en el tiempo,
por el desarrollo tal, pero a lo mejor pueden no solaparse en la ubicación geográfica, ¿no? Pues todo esto se analizará por parte de la autoridad gubernativa y se dictará dentro de las atribuciones que le confiere la legislación, pues la normativa correspondiente o, en fin, las indicaciones correspondientes, si es que tiene que dar alguna para evitar lo que creo yo que aquí en este caso se tiene que evitar, que son enfrentamientos, que son choques violentos y en fin, pues alteraciones del orden público que puedan redundar en perjuicio de las personas y de los bienes, ¿no? Esos son los bienes que tiene que proteger el Gobierno vasco en este caso y la Ertzaintza en particular, y para todo eso pues se adoptarán las providencias que consideremos necesarias, ¿no? Que todavía están por definir, lógicamente, porque el mapa completo de comunicaciones pues no puede no ser definitivo todavía, ¿no? Bueno, orain, atzo auzitegiak erabaki zuena, foroa zelaietan 160koa izango dela, hori ja albora ezina da, hori uka ezina da, eta hori errespetatu beharra dago, eta Ertzaintzak logikoa denez, hori bereganatuko du eta errespetatuko du. Hortik aurrera zen hori hartuko diren? Lehenengo eta behin, futbol taldeek, beraiek, bereziki, futbol zelaien titularrak direnak egin beharko dute alegin bat, 160 hori nola banatuko duten kanpo baten bakoitzaren barruan. Hori beraien egitekoa da, beraien lana da, eta hori gainera kontrastatu beharko dute gero osasun publikoko agintariekin hauek baimena eta oniritzia eman diezaieten. Hortik aurrera Ertzaintzaren eginkizuna izango da, behin onartuta dagoen plana betetzen dela behar bezala, errespeta araztea. 160 hori modu egokian sakabanatuta egon beharko dalako, zelaian zehar, ezta? Ezin daitezke 160 horiek denak pilatuta multzo batean egon. Sakabanatuta egon beharko dira, eta neurri hori, erabaki hori nola egin, nola gauzatu, ekipo bakoitzari daukio. Eta ekipo bakoitzaren egitekoa da orain eginkizun hori betetzea eta definitzea nola sartuko dituzten ikusle horiek guztiak kanpoaren barruan. Gero hori, osasun publikoaren agintarien baimena jaso beharko du horrek, eta Ertzaintzaren eginkizuna izango da hori errespeta araztea eta bermatzea inspekzioaren edo ikuskaritzaren bitartez, hori behar bezala betetzen dela kanpo guztietan, eta 160 horiek ez ezik, gero horien kokapen konkretua ere errespetatu egiten dela, hemen atzean dagoena delako, batak besteari kutsatzearen arriskua, eta hori da hain zuzen ere ekiditu behar duguna, kasu honetan, ez da. Claro, hori, hau da, taldeak berak, futbol taldeak berak ere horri buruz zerbait egin dezake. Arau batzuk, aholku batzuk eman direzaieke, beraien sozioei, nola hurbildu, nola antolatu, nola zelairatu. Hori guztia ere neurri batean beraien eskupean dago. Hortik aurrera, Ertzaintzaren eginkizuna da, kalean gaudenez, kalean arau orokorrak errespetara arazten diren neurri berean horre ere jokatzea. Ez zelai baten inguruan gaudelako irizpide diferenteekin jokatu, irizpide berdinarekin jokatu beharko da, eta horre ere gogorarazi mundu guztiari legeak oroar kalean dabilen jendearentzat baldintza batzuk aurreikusten dituela, distantzia batzuk aurreikusten dituela, eta bere kasuan distantzia horiek errespetatzeko aukerarik ez dagoenerako, maskarilla kalean ere beharrezkoa dela eta derrigorrezkoa dela, ezta? Hori guztia gogoraraztera eta hori betetzen dela,
bermatzera zuzenduko ditu Ertzaintzak bere eginkizunak. Indarrean dagoen legeria ez dalako honegatik aldatzen. Después del auto de fin de semana ya tenemos primer partido y luego sobre todo también en la calle, antes del partido, después del partido, cuando se junta más gente pues puede surgir más problemas, si va a haber un dispositivo mayor, no, cómo se va a gestionar. Bueno, hay que decir en primer lugar que puesto que el auto no va a ser objeto de recurso por parte del Gobierno vasco, pues es el marco en el que necesariamente se va a desarrollar los partidos de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional que van a tener lugar este fin de semana y en los próximos, en principio, en Euskadi, ¿no? Lo cual significa que el aforo en los campos de fútbol será del 60%, por lo menos en los campos afectados por la resolución, ¿no? A partir de ahí, bueno, hay una primera labor que tienen que llevar a cabo los propios clubes de fútbol, en el sentido de que, el 60% en el interior del campo no se puede distribuir arbitraria o caprichosamente. Desde luego no se podría distribuir y no sería respetuoso con la normativa sanitaria el hecho de que todas y todos se concentraran en la misma zona. Hay, por tanto, una primera tarea de determinar la distribución de ese 60% a lo largo y ancho del espacio del campo, y eso es algo que corresponde en primer lugar a los propios clubes. Son los propios clubes los que van a decir cómo se situarán cada una de las personas que vayan a ver el partido, en fin, en la zona que vayan a ocupar, ¿no? Después, lógicamente, esa propuesta deberá ser sometida al criterio y a la autorización de las autoridades de salud pública, y una vez que esa autorización se ha obtenido, porque en fin, se garantizan y se respetan mínimamente los criterios establecidos para evitar los contagios de distancia y las medidas de protección, la labor de la Ertzaintza se limitará a garantizar el efectivo cumplimiento de ese marco normativo, que es el que resulta, insisto, no solamente del aforo que resulta del auto dictado ayer por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sino además de las decisiones adoptadas por el propio club en relación con la distribución de ese 60% a lo largo del campo, ¿no? Por lo que respecta al exterior, el exterior, digamos, es la vía pública. En el exterior, por tanto, está en vigor el marco normativo general concerniente a la vía pública, ¿no? Y en relación con la vía pública, pues hay un marco, yo creo que claro, que dice que cuando no es posible mantener una distancia de 1,5 metros entre unas y otras, porque hay una concentración de personas que no lo hace posible por el espacio y por el volumen de personas que concurren en esa zona, es obligatoria primero la mascarilla, incluso en la vía pública es obligatoria la mascarilla, y en cualquier caso hay que procurar pues que la distancia física sea la mayor posible, ¿no? En términos que dificulten o impidan el contagio, ¿no? Todo eso está en vigor. Todo eso no se ha alterado por el hecho de que se haya dictado el auto ayer por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y, por tanto, ese marco normativo, en la medida que continúa en vigor, pues será objeto también de inspección y de control por parte de la Ertzaintza, a efectos de garantizar que esas medidas, insisto, que están en vigor para el conjunto de las personas que andan por la vía pública, pues se respeten también en el entorno de los campos, ¿no? Yo quería preguntarle también, fuera María, no sé si continuará concentrando los trabajadores del bronce y del circonce, reclaman mejoras en un convenio propio y otro dice que el Gobierno vasco no hay respuesta y no se dirigen a ellos. Bueno, sería enormemente heterodoxo que un gobierno mantuviera una negociación abierta en relación con las condiciones de trabajo de unas trabajadoras y trabajadores que no forman parte de su plantilla directa, que no mantienen una relación jurídica directa con el propio Gobierno vasco, ¿no? El Gobierno tiene unas mesas de negociación para negociar las condiciones de trabajo con sus empleados y empleadas públicas, pero con las empleadas y empleados públicos, digamos, de las empresas subcontratadas, lógicamente, pues las relaciones laborales y la negociación relativa a las negociaciones laborales tienen que llevar a cabo las propias empresas licitadoras, las adjudicatorias, las titulares del servicio, ¿no? Ya no le digo si encima, como ocurre en este caso, se trata de un sector
que tiene su propio convenio colectivo desde hace algún tiempo, donde pues se supone que la representación de las empresas y la representación también de las y los trabajadores han ponderado ya suficientemente el ajuste y en fin, la pertinencia de las condiciones laborales pactadas ahí, porque hay un convenio en vigor, suscrito a nivel estatal, suscrito por la representación también de las trabajadoras y trabajadores, que supongo que en la medida en que son representantes sindicales han ponderado todas las circunstancias y todas las condiciones que afectan al colectivo y que afectan al desarrollo del trabajo que desarrollan, ¿no? Por tanto, en fin, el Gobierno, insisto, difícilmente puede entrar a negociar condiciones laborales con un colectivo, insisto, que no forma parte de sus plantillas, ¿no?, sino de una empresa con la que tiene una relación jurídica, pero es la empresa la titular de las relaciones de trabajo que mantienen con los trabajadores. Es un tema que... Bueno, besterik ez badago, eskerrik asko, zuen arretagatik eta hurrengora arte.